clase disciplinada, son las 6, o sea, hasta las 6:10. Nada, muchas gracias por la invitación. Me toca así un poco el marrón después de toda esta parte académica, de entrar directamente con la práctica, porque yo, claro, no soy académica, soy periodista, y yo invoco y imploro mucho a Donna Haraway de estas cosas, y hablo desde lo situado, ¿no? desde la perspectiva de desde donde me ubico. Entonces yo, con todos estos debates, que también está bien, ¿no? Poner en diálogo, yo creo, la práctica con lo práctico con lo académico, porque también nos ayuda a reflexionar, ¿no? y a definirnos mejor. Yo voy a dibujar un poco de dónde viene el salto. Yo creo que hay gente de aquí que ya lo sabe, pero bueno, por intentar que nos ubiquemos y dar un pequeño marco. El salto, que es un medio que os he dejado ahí unos ejemplares, por si queréis coger uno, y es el número 0, que es el primero que ha salido. El medio no sale completo con la web hasta mayo, pero bueno, ya os podéis hacer una idea. Es un número piloto que queríamos experimentar qué formatos funcionan y qué formatos no. Entonces, bueno, el salto nace de un proceso de reflexión muy largo, de 2 años y medio aproximadamente, porque el grupo promotor del salto viene de un medio anterior que se llama Diagonal. Diagonal es un medio de comunicación que a su vez nace de otro medio en los 80 que se llama Molotov. Que para mí Molotov sí que conecta más esas reflexiones, ese surgimiento de Molotov, que se entendía como un periódico autónomo, o sea, el movimiento autónomo sí que conecta más y bebe mucho más de esos medios comunitarios de Latinoamérica. Pero bueno, no me voy a meter en ese jardín, porque aparte yo no estaba en la fundación de Molotov, porque no era más pequeña, ¿no? Yo sí que participo directamente en Diagonal, y surge de un proceso de reflexión cuando desaparece Molotov, porque Molotov se da cuenta que, bueno, ha llegado a un punto, a una especie como de techo de cristal, donde no consigue tener más incidencia, la incidencia que le gustaría. Entonces se disuelve el colectivo y se hace una asamblea abierta, convocando a distinta gente vinculada a temas de comunicación y a la Asamblea de Ciencias de la Información. Y de ese proceso de reflexión colectiva nace Diagonal. Hace ahora unos 13 años, bueno, el 5 de marzo ha hecho 13 años. Entonces, Diagonal nace en un momento en el que no existe nada a la izquierda del país, o así lo identificamos, ¿no? Ese es el diagnóstico un poco colectivo que hacemos. Estamos en los momentos de las movilizaciones contra la guerra, el caso del Prestige, la LOU, o sea, es decir, hay mucho movimiento en la calle y no existe ningún medio que esté recogiendo todos esos temas que a nosotros, como participantes de los movimientos sociales, nos interpelan. Ecologismo, feminismo, anticapitalismo. Además, bebemos mucho de esas luchas de los 90 que comentaba la compañera, ¿no? Del altermundialismo, ¿no? Toda esa época de los grandes foros sociales mundiales. Y ahí sí que empezamos a definirnos como un medio de comunicación alternativa. Voy a ir mirando ahora porque se me olvida con mi primer toque. Nos empezamos a definir alternativa un poco pues, por buscar esa contrahegemonía, ¿no? Por buscar ese espacio de no somos esto, y nos definimos como lo contrario, ¿no? Y entroncando con todo ese discurso de los 90 del altermundialismo. Todo ese proceso que es muy interesante, porque además hay un diálogo continuo con la calle, con los movimientos sociales y la coyuntura política y social, y vamos renovando ese discurso que tenemos, ¿no? Al principio hablábamos de dar voz a los que no tienen voz, que ahora es un concepto como muy paternalista y muy horrible, ¿no? Que hemos ido cambiando y nos hemos dado cuenta. Entonces, en un primer momento, Diagonal empieza a tratar temas que no están en las grandes agendas de los medios económicos, como los desahucios, como decía, como temas de ecología social o de feminismos. Entonces, con el paso de los años, aquí siempre destacamos como 3 hitos que creemos que son interesantes y que nos llevan un poco al proceso del salto. El primero es la crisis que eclosiona en 2008, bueno, que sabéis que hay un montón de despidos en los medios de comunicación y empiezan a surgir distintos medios que se declaran como independientes, pero que surgen realmente como una alternativa por los seres que hay en los grandes medios de comunicación. Y también muchos blogueros y blogueras que terminarán constituyéndose como medios de comunicación, como es el caso de Ignacio Escolar, ¿no? A partir del cambio de siglo también empieza, yo aquí me meto en un jardín sin ser académica, pero también es un poco la lectura que hacemos, todo el cambio del paradigma de la comunicación,
que antes lo habéis mencionado, el cambio de prosumidores, o sea, cambian un montón los códigos comunicativos y empiezan a surgir medios digitales. En el Estado español, de hecho, el primero que surge es el Confidencial, que primero no tiene un perfil como muy potente, pero poco a poco va cogiendo rodaje, y cuando es el boom de los grandes medios digitales, el Confidencial es un medio que está muy fuerte y es muy potente, ¿no? Son medios que plantean, algunos sí que tienen otro modelo de negocio, que no responden a esos grandes modelos de negocio empresariales que beben mucho de la concentración mediática que se da en España en los 80, y que plantean distintas fórmulas de financiación, como ya empieza a surgir el tema del crowdfunding, a partir de 2005-2006, bueno, van surgiendo otras fórmulas. Entonces, ese cambio de paradigma de la comunicación, esa crisis que eclosiona en 2008 y el 15M, que para nosotros es un punto de inflexión súper importante, o sea, y ahí ya es como un cambio brutal, porque hay una ruptura de los consensos sociales que estaban muy sostenidas. Yo aquí no estoy diciendo nada que siente cátedra y todo es debatible, ¿eh? Es un poco el traslado de las lecturas que hemos hecho a nivel colectivo. ¿Qué es lo que ocurre con el 15M? Que hay una ruptura de consensos sociales sostenidas por los grandes medios que de repente se vuelven hegemónicos, ¿no? Entonces, cosas que antes no estaban en la agenda, como el tema de los desahucios, de repente todos los grandes medios de comunicación hablan de los desahucios. Esto es un boom que ahora mismo está pasando con el feminismo en los grandes medios, ¿no? El feminismo no era hegemónico y se ha hecho hegemónico, pero el neoliberalismo lo ha cooptado y ahora lo utiliza como gancho en un montón de medios de comunicación. Ese es otro debate, ¿no? Entonces ahí empezamos a cuestionarnos cuál es el papel de Diagonal, que es un medio que surge a la izquierda del país, que quiere contribuir a la transformación social. O sea, esa es la génesis de Diagonal, la transformación social, y acompañar los debates que se van dando en los movimientos sociales. Entonces, en un momento en el que incluso se empieza a cuestionar el término movimientos sociales, ya se habla de sociedad movilizada, que el 15M pone todo patas arriba, hay una repolitización social, se rompen esas hegemonías y se crean otras nuevas. ¿Qué papel tiene Diagonal, que no ha sabido conectar con esas capas sociales con las que quería conectar cuando nace, ¿no? Cuando se replantea ese cambio de Molotov a Diagonal? Pues ahí empezamos con un proceso interno de reflexión y nos damos cuenta que tenemos que han surgido un montón de medios, que estamos súper inmersas en las lógicas capitalistas que también se han trasladado a las redes sociales. O sea, la batalla informativa ahora mismo mediática se juega muchísimo en las redes sociales, y nos damos cuenta que no estamos siendo capaces de conectar con esas otras capas, que nos hemos quedado en una forma comunicativa quizá más autorreferencial. O sea, no hemos sabido recoger esas nuevas lógicas, o esto que ha sabido recoger a lo mejor la estrategia populista de Podemos, ¿no? En muchos casos no hemos sabido adaptarnos y no estamos sabiendo acompañar ni dinamizar esos... ¿Me quedan 2 minutos? Bueno, vale, pues intento resumir. Entonces, de todo este proceso mucho más complejizado, nos planteamos el crear un medio que salga un poco de esta lógica capitalista de competir, porque parece que todo te empuja a competir. Las redes sociales, por el titular, por el clic, porque compartan, los titulares sensacionalistas, cada vez el paradigma de la comunicación, este cambio también hace que las formas de lectura cambien, o sea, ya se leen los titulares, se leen mucho más de forma transversal. Las redes en ese sentido tienen mucha potencialidad, pero también van en detrimento del derecho a la información y de la calidad informativa. Entonces, bueno, pues empezamos a plantearnos qué podemos hacer, y nos damos cuenta de que hay un montón de medios que funcionan con lógicas muy similares a las nuestras, de independencia, que no podemos entrar a hablar y a debatir qué es ser un medio independiente, participación, que para mí es otro melón, que siempre se nos llena la boca con la participación. Vivimos en la sobreabundancia de la participación ahora mismo, sobre todo con los gobiernos del cambio, pero bueno, este es otro debate y es súper compleja la participación, o sea, mucho más de lo que pensamos, pero queda siempre muy bien, y la transformación social y la horizontalidad. Entonces, con estos principios vemos que hay un montón de medios que no están logrando tener la incidencia tampoco que les gustaría,
y que muchos han surgido de todo este proceso que se da a partir de 2008. Entonces, bajo el paradigma de cooperar y no competir, pensamos en juntarnos con estos medios para poder tener más incidencia y llegar a más estratos sociales, ¿no? Siempre hablamos en diagonal, un término que nos acompaña continuamente son las capas de la cebolla, y es que siempre estamos en la primera capa de la cebolla, en el núcleo. Entonces, ¿cómo llegamos a esa cuarta, esa quinta, esa sexta? Que no es solo un tema comunicativo, ¿no? Que esto le pasa a todas las organizaciones, quieren llegar más allá. Y lo dejo aquí porque he soltado así todo muy rápido, y luego si queréis seguimos debatiendo Pues muchas gracias, Naskun. Ahora vamos a pasar con la presentación de José Ramón Planelles, que viene desde OMC Radio. Nada. Gracias. Bueno, pues yo también aterrizo un poco, ¿no? Y os cuento quiénes somos y bueno, un poco cómo estamos ahora en este extraño mundo de la comunicación. Somos una radio comunitaria y nos definimos así desde que nacemos, y todavía nos definimos con este término, con el término comunitario, ¿no? Onda Berlín Comunitaria, o como las siglas, OMC Radio, nace en 1987, si no recuerdo mal. Llevamos 30 años desarrollando este modelo comunicativo y participativo en el distrito de Villaverde, que es uno de los distritos que forman varios barrios de Madrid, ¿no? Y yo un poco, para resumirlo bastante, definiría nuestro proceso en 3 momentos, ¿no? El nacimiento de Onda Berlín Comunitaria, el primer año, se forma con un colectivo de personas, de jóvenes, del barrio de San Cristóbal de los Ángeles, uno de los barrios ahora desgraciadamente más conocido en Madrid, en España, por cómo tratan al barrio los medios de comunicación convencionales, tanto públicos como privados. Y ahí nace un grupo de jóvenes que con la idea, con la necesidad de comunicar, pero comunicar participando en el barrio, ¿no? Y en este primer año, en 1987, pues se forma como colectivo, y después, un año después, pues nos formalizamos un poco y decidimos convertirnos en asociación juvenil sin ánimo de lucro. Y dentro de este término, de esta terminología, pues a partir de aquí bueno, vemos que somos un recurso interesante, un espacio interesante donde poder crear, o mejor dicho, participar en la creación de comunidad. Y bueno, pues a partir de ahí desarrollamos nuestro modelo comunicativo como radio comunitaria, incidiendo en el barrio a través de actividades de calle, procesos de participación, y haciendo radio con una parrilla de programación en un local, bueno, pues con las vecinas y los vecinos, ¿no? Y en este proceso, desde 1988 hasta no hace muchos años, pues de repente nos damos cuenta de que nos convertimos, como otras radios comunitarias de Madrid, en lo que ahora llaman pues como un agente social del espacio donde participamos, ¿no? O sea, realmente pues somos como un recurso que parece ser que somos muy importantes y muy necesarios en nuestros barrios. Bueno, yo creo que esto ocurre porque la propia comunidad participa de manera activa en nuestros espacios y va creando este modelo de comunicación y este espacio de participación según las necesidades de su entorno, ¿no? Entonces yo creo que esa importancia viene de ahí, ¿no? Y hace pocos años pues nos encontramos con una evolución que todavía no sabemos definir, y es interesante que estemos participando aquí en esta charla, porque realmente cuando nos visteis las preguntas, ¿no? Vamos a intentar definirnos. A mí me cuesta mucho definir esta evolución, ¿no? Y por eso mantengo mi posición en el término comunitario, ¿no? Pues ahora mismo estamos, pues un poco como estábamos antes, participando en el barrio y desarrollando nuestros procesos de manera asamblearia, de manera democrática, con una junta directiva por un lado y con comisiones de participación y de toma de decisiones, pero también estamos desarrollando una especie de línea de inserción sociolaboral. En nuestra asociación empiezan a trabajar personas.
más allá del voluntariado, ¿no? Y empecemos a compartir un espacio de voluntariado y un espacio de profesional o semiprofesional, no sé cómo decirlo, cómo llamarlo, ¿no? Pero el caso es que ahora mismo hay dentro de este espacio personas desarrollando procesos de acción social y desarrollo comunitario con líneas de financiación que están permitiendo desarrollar lo que ya hacíamos antes como radio comunitaria, ¿no? Y sí que es verdad que pues ahora mismo, por llevarlo un poco a la práctica, nuestra radio comunitaria tiene como 11 o 12 programas de radio, más o menos, mucho más, con una media de 4 o 5 participantes. Estamos hablando de que de manera voluntaria desarrollan programas de radio y acciones relacionadas directa o indirectamente con la comunicación radiofónica, pues unas 40 personas a la semana participando de manera voluntaria. Y además, estos procesos de acción social que tienen sus líneas de financiación, pues también tienen grupos de jóvenes, de mayores, de mujeres, diferentes colectivos, que sumados a ellos, pues a lo mejor estamos hablando de unas 70 o 80 personas participando semanal, quincenalmente en un espacio, ¿no? En un espacio participativo que desarrolla un modelo de comunicación diferente a lo convencional, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros nos definimos así como radio comunitaria, como modelo comunitario, y a mí me gustaría destacar como 5 factores o 5 elementos que profundizan un poco en el término, ¿no? Y que no son nuevos y que seguro que compartimos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Es el término colectivo, porque bueno, somos muchos y además muy diferentes. De hecho, yo quizá empezaría a dejar de hablar de comunidades y hablaría de comunidades, porque dentro de nuestros barrios y dentro de nuestros espacios de participación venimos de muchos sitios y de muchas procedencias, y lo que estamos creando y lo que estamos construyendo es demasiado plural y demasiado diverso como para hablar de quizá una sola comunidad, ¿no? También somos un modelo, un medio diverso, ¿no? En el sentido de que, y un poco insisto en esto, hay diferentes formas de ser y diferentes formas de estar dentro de este modelo de comunicación. Esas diferentes formas de ser y diferentes formas de estar construyen, crean nuestro modelo de radio comunitaria diariamente, ¿no? A través de los procesos en los que participan. Luego también nos consideramos un medio inclusivo en el sentido de que nuestras metodologías de participación, nuestras formas de participar y de hacer lo que hacemos son metodologías de participación inclusivas, igualitarias, que promueven pues, una serie de valores y principios que no se pueden encontrar en los medios de comunicación, en los modelos de comunicación convencionales, tanto públicos o privados, ¿no? No se pueden, es muy difícil encontrarlos ahí. Y bueno, pues también nos consideramos un espacio integrador y un término así un poco que está también muy de moda, ¿no? Que es el educomunicativo, ¿no? Educar y comunicar, ¿no? O sea, yo creo que todas las actividades y todas las acciones que desarrollamos en Onda Berlín, en la radio comunitaria, tienen un componente pedagógico, valores y principios educativos, y además entendemos la comunicación como algo más allá de la información, ¿no? O sea, que nosotros lo que hacemos es comunicar y comunicamos de manera multidireccional, ¿no? O sea, no es ese tratamiento de la información en el que está el oyente y el emisor y el receptor. O sea, aquí nos convertimos en emisores y en receptores y hay una reciprocidad, ¿no? En ese sentido, además muy plural, ¿no? Y un poco, pues no sé, o sea, nosotros nos definimos un poco así, ¿no? Luego también cuando nos preguntabais si formamos parte del tercer sector, y con esto acabo, pues la verdad es que también me ha costado un poco valorar, ¿no? Si formamos parte del tercer sector. Yo creo que sí, ¿no? Porque de alguna manera hay como otros 4 o 5 elementos que sí que cumplimos. O sea, me he puesto a investigar qué es esto del tercer sector, que nunca lo mencionábamos en nuestro medio, ¿no? Pero sí que es verdad, por ejemplo, que estamos organizados formalmente, somos una asociación sin ánimo de lucro.
ese es el segundo elemento. Somos una entidad sin ánimo de lucro. No pertenecemos a ningún nivel gubernamental, ni al municipal, ni al autonómico, ni al estatal. Tampoco somos una empresa que nos dediquemos a hacer negocio con la comunicación. Y autogestionamos y autogobernamos nuestra propia entidad, nuestra propia asociación. Tanto las actividades y acciones que desarrollamos como los propios contenidos y la programación radiofónica, ¿no? Y luego, por último, hay un grado bastante elevado de participación voluntaria real, no entendiendo el voluntariado como últimamente nos están intentando hacer creer que es, ¿no? O sea, hay un alto grado de participación voluntaria real en nuestro medio, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un poco por definirnos y yo creo que ya está. Pues muchas gracias, José Ramón, y vamos con la última intervención con Ramón Ferrer, compañero de RICAF y que viene en representación de la Federación de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Vale, que se llama Unión de Radios y es una federación. Y bueno, pues también vengo en representación de Radio Almenara, que es una radio también de Madrid. Os voy a contar que el otro día en la radio teníamos que promocionar la escuela pública de la zona donde está la radio Almenara, de Tetuán. Hay 40 dispositivos de educación pública, auditorios, escuelas infantiles, escuelas de adultos y también de secundaria. Y vinieron a la radio y yo no podía presentar, pero el vecino que desde hace 8 meses me acompaña por las mañanas, que se llama Jesús Escudero, no sabe manejar la mesa, entonces yo fui con mi mano y le dije, mira, yo no puedo hablar, tienes que presentarte. Él lo hace estupendamente, lo hizo estupendamente. Luego vinieron 2 arquitectos que tienen una propuesta de cambio en el territorio para peatonalizar y para hacer un cine de barrio, un invernadero, una casa de ancianos, todo autogestionado a través de una cooperativa integral. Pero la administración de Carmena, del ayuntamiento local, que es un llamado gobierno del cambio, no acepta esa propuesta porque es de autoempleo. Entonces yo utilizo esta radio comunitaria en Madrid para quebrar la idea hegemónica de que por qué nuestros proyectos colectivos no pueden generar empleo, no pueden directamente revertir la economía local en lo local, porque hay un ministro que se llama Montoro que lo tiene prohibidísimo y hay una directriz europea que también lo tiene prohibidísimo y hay una corriente ideológica que se llama el liberalismo que aún está afectándonos en nuestros cuerpos continuamente, ¿no? Entonces Jesús Escudero hizo de locutor, de presentador, las preguntas, cuando salimos, tiene 60 años, está operado, me dice, ¿qué estrés? Estaba en el hospital hace 3 o 4 semanas con un pequeño infarto, y entonces yo le pedí disculpas y le dije, oye, perdona por el estrés. Le dije, pero en realidad esto es lo que yo quiero que tú empieces a hacer, que tú presentes, que tú lo ocultes, que tú lo haces muy bien, la gente se siente muy cómoda, y él me dijo que no, que eso lo hago yo muy bien. Entonces esa es mi función en Radio Almenara. Una de ellas es un poco como sembrar el veneno de la comunicación en entornos de personas que mentalmente son activas en casi cualquier campo, en el campo de bancos de tiempo, en cuidados, en luchas contra los desahucios, en personas artistas que han sido olvidadas y que tienen muchas cosas que contar, personas mayores, niños, niñas. Entonces un poco una de las funciones que puedo hacer yo, pero lo hago junto a otras personas, es sembrar ese veneno de la comunicación. De alguna manera creo que somos un artilugio o un dispositivo con el que te enfrentas por primera vez a la posibilidad de hablar públicamente. Y luego ya viene el salto, del que también formo parte. Luego ya viene el salto, que es una estrategia comunicativa, yo creo que mucho más, en un sentido más ambiciosa, porque creo que también tratará de marcar agenda desde su propia agenda. Y Radio Almenara o OMC, yo creo que marcamos nuestra propia agenda, pero es una agenda local. Y también hay que reconocer que nosotros no tenemos audiencia. Yo creo que nosotros no tenemos audiencia, pese a que en la Radio Almenara hay programas magníficos. Nombro uno que el otro día escuchaba de historia y de cultura, que os recomiendo que sois académicos que lo escuchéis, se llama Manemos. Y bueno, es un programa muy interesante que lleva gente que escribe tesis, que acaba de escribir libros, etcétera, etcétera, nivelón.
y hay otros programas muy buenos también, pero sin embargo no tenemos audiencia. Tú miras las descargas y tenemos 30, 40, 300, 1000 descargas, ¿no? Ahí me gusta traer un poco aquí una idea de Barranquero que dice, bueno, es que nosotros no queremos audiencia. Nosotros no funcionamos con audiencia. Entonces esa sí que es una diferencia que yo estoy viviendo en mi cuerpo con el salto, porque con los modelos de comunicación, ¿no? Los modelos, o sea, lo que está claro es que yo no puedo investigar cómo desahucian en mi barrio si a mí nadie me costea mi tiempo. Yo no le puedo pedir a la administración que ejecute esos desahucios que me costee mi tiempo. Tampoco se lo puedo pedir a la banca que costee mi tiempo. Y no se lo puedo pedir a una población empobrecida o no, que no confía, que no tiene voz pública, no confía en que la voz pública puede ser una defensa o incluso un ataque contra el poder establecido. Entonces tampoco puedes pedirle a... ¿no? Yo me alegro que la RICAP esté empezando a surgir en España, tal y como están proponiendo los compañeros y las compañeras, porque creo que sí que necesitábamos un artilugio académico que, después de ser domado por la práctica real, sirviera a los movimientos sociales y que a los movimientos o a los medios tecnológicos de comunicación también nos sirviera para hacerle directamente encargos. O sea, es gente que puede hacernos una búsqueda bibliográfica de cómo se consumen podcasts en Francia. Estoy convencido de que está preparadísima para en 6 meses tener un informe de, mira, lo que consume la gente son 7 minutos o 15 minutos en su lengua vernácula, en España y 5, 4, 5. Entonces, esa información a mí me vale muchísimo dinero, que RICAP puede servirme como un artilugio de los movimientos para hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me imagino cosas así. Entonces, yo veo, yo sí que creo que hay un ecosistema comunicativo en el Estado español bien interesante, y la historia es ver un poco cómo conseguimos armarlo entre todos y todas. En Almenara hay una democracia interna muy fuerte y, bueno, a nivel de historia hemos pasado por varios lideratos. Yo creo que ahora estamos en un nuevo liderato desde hace un año aproximadamente. Yo estoy muy satisfecho, y a nivel interno muy parecido a lo que está contando José Ramón. Nosotros lo del tema de la profesionalización le llamamos autoempleo, y son proyectos muy pequeños que por ahora no consiguen sufragar lo que necesita una persona en Madrid para vivir. Si fuera en otra región seguramente sí que le daría, pero en Madrid respirar es caro, por lo tanto no nos lo... Entonces estamos empezando a traficar con armas y con drogas, y al inicio de nuestras asambleas siempre repetimos lo mismo todos a la vez y decimos: estamos aquí para generar una insurrección popular y un levantamiento de las masas. Esto es totalmente mentira, porque forma parte de mi asamblea y sabe que es completamente mentira, pero de fondo sí que hay un espíritu, cada uno desde su posición, de intentar quebrar ese matrix que más o menos todos intuimos que existe, y que por qué no podemos escuchar otro tipo de música, o por qué no podemos consumir nuestra propia información. Por eso yo estoy muy contento de que estemos aquí, pues, personas que de alguna forma tal. Una cosa muy curiosa que me ha dicho José Ramón: el manifiesto Villaverde es un manifiesto que se hace en los años 80 en el Estado español, que se hace en el distrito en el que está él, que no con su radio, y es un poco un decálogo de lo que vendrían a ser las radios libres, no comunitarias. Es interesante porque las comunitarias, si las repasáramos ahora, más o menos las cumplen todas. No emitimos publicidad, nos regimos por asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que me deben quedar 2 minutos porque hablo mucho. Vale, pues nada, yo, ¿qué más? Lo que sí noto también es una ausencia de método y de referencia para hacer mi trabajo. No tengo método, no hay referencias vivas en el Estado español de más de 50 años que me digan lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. La gente más o menos es más o menos de mi quinta, a lo mejor 5 o 10 años mayores en algunos territorios como Asturias o Galicia, pero no hay o ha habido una ruptura que yo desconozco con esa generación que luchó por la transición o en la transición, y que yo no vemos, mujeres y hombres que no se perdieron, se quemaron o les mataron, vete a saber, y eso sí que lo noto en la ausencia. Entonces mucha de la bibliografía, pero está en castellano, sí que la tiro de América Latina. Cuando tienes ganas y tiempo, o cuando tienes encuentros de la RICAP, pues sí que hay una ausencia de cómo, sobre todo a nivel muy práctico, lenguaje radiofónico en mi caso, ¿no? O sea, ¿cuál es el lenguaje radiofónico que la gente se puede consumir? Porque
No vale que yo le haga una entrevista a Patricia y que esa entrevista hable 8 minutos seguidos. O sea, yo no consumo ese tipo de productos y vosotros tampoco consumís ese tipo de productos, a no ser que haya un título detrás que os lo vayan a dar. O sea, nadie consume 8 minutos de rollo, por muy interesante que sea. Entonces, ¿dónde está el lenguaje radiofónico alternativo en nuestro estado, ¿no? Entonces, esa lucha por crearlo es una cosa que consume muchísimo tiempo. Así como pinceladas de mil cosas, ¿no? Que os estoy dando. Y yo creo que ya. Muchas gracias. Y nada, queda media hora para poder hacer el debate, reflexiones, impresiones. Yo quería preguntarle a Izaskun y a Ramón sobre el término del tercer sector, porque sí que José Ramón ha sido más explícito en cuanto a la relación de su medio con el concepto de tercer sector y con los ítems o conceptos que os definen. Pues si queréis apuntar alguna cosa antes de que os puedan preguntar. Pues fíjate, o sea, yo también pensando sobre esto de alternativo que comenzó diciendo que empezamos a definirnos como un medio alternativo, como un medio crítico y como un medio independiente, ¿no? Son como los mantras sin jefes, sin grandes corporaciones detrás, o sea, como los mantras que siempre nos han marcado. Y yo ahora ya como con el tercer sector, últimamente cada vez soy más crítica con hablar del periodismo alternativo, porque ya no me apetece definirme de manera subordinada respecto a como si otra cosa fuera legítima, ¿no? Entonces yo reivindico mucho que el buen periodismo tiene que ser independiente, tiene que ser crítico, tiene que ser feminista, tiene que ser decolonial. Entonces es como también intentar resignificar, que es una tarea muy ardua, pero intentar resignificar el concepto mismo de periodismo, ¿no? Que está tan pervertido por esas grandes corporaciones que al final como que parece que siempre te estás ubicando en la periferia, que no quiero decir que ubicarte en la periferia, que es donde siempre pasa lo más interesante, ¿no? Pero también romper con esa lógica de centro-periferia y con eso dicotómico de lo legitimado y lo alternativo, ¿no? Entonces, como que sí que ha sido en este tiempo como una transición a decir, no, es que hacemos periodismo, o sea, y esto es periodismo. Respecto al tercer sector, la verdad que no... Fíjate que nunca hemos debatido en torno a si nos identificamos. Yo miro o sea, un poco como los ítems, ¿no? O las líneas en base a las que se define el tercer sector, y sí que podemos compartir muchas, pero en general, desde Diagonal, desde el inicio, y yo creo que esto es un poco el espíritu que se mantiene con el salto, el tercer sector siempre lo hemos vinculado mucho a ONGs, ¿no? A ONGs, a sociedad civil que no movimientos sociales, o sea, como tras financiación a lo mejor por parte del Estado, entonces como que no es... Sí, bueno, y ahora me estás apuntando y es verdad que ahora el tercer sector se ha resignificado y ahora el tercer sector se asimila a economía social y solidaria, y es la definición ahora mismo de aquí, y sí que formamos parte de la economía, de redes de economía social y solidaria, pero que en general nunca nos hemos asimilado, porque si hablas del tercer sector y lo entiendes como ONGs, que es como se asimila aquí, yo creo como así mayoritariamente, pues nunca nos identificaríamos con Amnistía Internacional o con Intermon Oxfam, o sí que puede haber cierta relación, pero nunca nos identificaríamos con estas organizaciones. Nos reivindicamos y nos leemos más independientes, ¿no? De alguna manera, y más horizontales y con otras lógicas de trabajo. En Almenara la respuesta es dual. En Almenara hemos utilizado tercer sector con paraguas para mezclarnos con otras redes de tercer sector, siendo muy utilitaristas. Incluso hemos impulsado ese término desde algunas de las personas que formamos parte de esa asamblea. Por lo tanto, de forma muy de paraguas, como han señalado, sí lo utilizamos, pero también os diría que tenemos en este colectivo concreto y en otros en los que también participo, hay una clara ausencia de espacios para hablar de estrategia y de política en palabras generales. Por lo tanto, esta utilización del tercer sector es una cuestión casi tácita o táctica, porque si nos pusiéramos en... O sea, no hay... En los colectivos así de base, no sé si lo compartís conmigo, pero no se habla de política. Se habla de turno de limpieza o de la fiesta que vamos a tener que hacer para sacar pasta, o de una multa, o de un juicio, o de una antena.
Entonces es bastante dificultoso hablar de estrategia, y eso tiene muchas implicaciones, para el trabajo que hacéis los académicos y las académicas, ¿no? Entonces es muy complicado que Almenara se posicione claramente con respecto a, y de ahí viene que, respondiendo a otra pregunta que no he respondido, Almenara concretamente dice que es libre y es comunitaria, las dos, por una dificultad grande de reflexión interna para posicionarse seguramente y para apostar por una forma concreta de hacer en su entorno. Entonces, Almenara es un poco ahí, en ese sentido, bastante caos, en el sentido de no hablar de cuestiones políticas. No se habla hacemos mucha política, pero no hablamos de ello, y hay mucho miedo a hablar de política. Creo que esto lo compartimos bastantes colectivos de base, ¿no? Entonces, bueno, nos aprovechamos de la marejadilla para dar respuestas concretitas en cada. El otro día salió un cartel para protestar contra una operación urbanística en Madrid y sale nuestro nombre. Nosotros no hemos firmado. O sea, que hay un poco ahí bueno, pues que a veces se nos va un poco de las manos, ¿no? Y otra cosa que me he dicho es que yo a nivel personal sí que veo que Almenara es un poco una tribu, en el sentido de que somos 100, aproximadamente somos 100 personas, y somos una tribu, en el sentido de, bueno, que nos llevamos mal entre nosotros, en algunos momentos reivindicar la palabra tribu, personalmente, porque esto sí que no se ha nombrado en Almenara, pero me parece interesante. ¿Alguna intervención? Ahora sí. Bueno, ha salido el Manifiesto de Villaverde, que uno de sus puntos fundamentales es la no profesionalización de los activistas de las radios libres. Sí que es verdad que puede tener cierta referencialidad todavía, pero estamos hablando de 21 y 22 de mayo de 1983, que ya ha llovido, que ha cambiado mucho la circunstancia, pero es que en otro momento has hecho, o he entendido que comparabas la profesionalización de un medio, como puede ser el Salto, con actividades o iniciativas de autoempleo vinculadas a la intervención sociocomunitaria de algunas de las radios que forman parte de la Unión. Y a mí personalmente me chirría. Me chirrían tanto en cuanto, a lo mejor yo es que también me quedé un poco anclado en los 80, por eso de haberme dedicado años y años a estudiar las radios libres, pero yo entiendo que, o sea, medio de comunicación y profesionalización me huele a periodista, y entonces no lo equipararía a iniciativas de autoempleo basadas en proyectos de intervención sociocomunitaria concretos, porque al final, o sea, el hecho de que alguien, pues eso, saque algo de pasta de una radio comunitaria no implica que en su praxis comunicativa sea un profesional. No sé si me estoy explicando, me estoy quedando yo solo. Yo a nivel práctico, muy práctico, te diré, claro que es una contradicción y me lo tengo que pelear en las asambleas, pero la constatación es que yo aún no sé, tengo 35 años, soy sociólogo, yo aún, y me gusta escribir, no sé aún lo que es una redacción. Estoy aprendiendo lo que es una redacción por experiencias muy concretas de los 2000 y ahora un poco con el Salto, que estoy empezando a meter la cabeza. Yo no sé lo que es una redacción, por lo tanto no sé lo que es el trabajo colectivo en cuanto a la información, en cuanto a la comunicación a una exterioridad. Por lo tanto, cuando hay una crisis en el entorno en donde actúa la radio, en mi dispositivo, en Almenara, no hay un equipo preparado para contar lo que está pasando, sino es de forma muy circunstancial y puntual. Y ahí veo que quizás desde ese ámbito comunitario pequeño de barrio y de zona no se puede armar otra cosa. Quizás no se puede armar porque los recursos son limitados o no hemos sabido aún. Pero en entornos metropolitanos, en entornos regionales, en entornos estatales, sí veo que es necesario liberar el tiempo de profesionales que marquen agenda. No que sigan haciendo incluso, sino que sean capaces hasta de armar, o de hacer un juego intermedio para poder estar en primera línea, para poder atraer a tu propia gente. Entonces, en un medio comunitario no lo veo necesario, pero sí veo que quien se mete en un medio comunitario a estas alturas, salvo excepciones como Cuac FM o como alguna radio en Málaga, la de Onda Color, tal, salvo alguna excepción, es una mierda
que no podamos hacer trabajo con respecto a la información. Y esto lo vinculo al propio canal de radio, que se llama, que tú además eres especialista en esto, en toda la historiografía del siglo XX de la radio en España, estaba prohibido hacer información si no era en Radio Nacional, vinculada completamente al régimen franquista, y estaban obligadas las demás radios privadas a poner cada hora el boletín de Radio Nacional, y no es hasta el 78, 79, cuando el gobierno quita esa ley y la radio privada comienza a hacer información. Yo no digo que venga de esa tradición, pero es muy sintomático que ninguna radio en el Estado español en realidad pueda hacer información con respecto a cuestiones importantísimas, como viene a ser la destitución de anteayer del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, porque no sigue las doctrinas de Montoro, que es un partido conservador. No hay una radio que pueda dar esa noticia en un ecosistema de 200 o 300 emisoras. Entonces, vale, no sigo el manifiesto de Villaverde, pero pelearé porque hayan otros espacios para que la información a nivel de radio se pueda mantener, porque no perdemos ese canal. Y con respecto a la intervención social y comunitaria, que también es otro palo muy interesante, pues a lo mejor puede hablar otra persona de la mesa de ese sector, ¿no? Si quieres. No. Simplemente la diatriba esa nombre... Es una diatriba. Profesionalización, yo entiendo que es una cosa y no la otra. Ya está. O sea, yo, por ejemplo, muy breve, o sea, la experiencia que tenemos en OMC Radio, o sea, las personas que trabajan de manera profesional ahí, trabajan en procesos de intervención y que están estrechamente relacionados con el uso de la radio comunitaria como una herramienta de algo, de participación, de empoderamiento, de superación, de lucha contra los estigmas, de lo que queramos, ¿no? Y por supuesto que no se profesionaliza ni se mediatiza el proceso comunicativo del medio. O sea, sería contraproducente y sería totalmente contrario a lo que un medio comunitario desarrolla, ¿no? O sea, no hay nadie trabajando en un medio comunitario, o sea, en nuestro medio comunitario, porque es periodista y está desarrollando el proceso, ¿no? Comunicativo. Sin embargo, me parece totalmente legítimo que haya otros medios y otros espacios en los que sí lo hagan, ¿no? De hecho, tiene que haberlos. Yo tengo preguntas para los tres, ¿vale? A Isaac quería preguntarle por todo el proceso de conformación de esa red de más de 20 medios que ahora va a componer el Salto, además con patas regionales, con Asturias, en Andalucía. Quería que nos contaras, porque a nosotros nos preocupa como RICAP el hecho de cómo se conforman las redes. Y yo tengo entendido que vosotros durante 2 años destinasteis a 2 personas exclusivamente a hacer contacto con otra gente. Que una soy yo. Estupendo. Bien. Entonces, pues bueno, que contara cómo fue ese proceso, si encontraste reticencia en el resto de medios, si los medios querían mantener su autonomía, cómo llegáis a autodenominaros finalmente el Salto, si ese es el nombre que finalmente habéis adoptado, cuando salgáis a la calle en mayo después del piloto. Y quería que problematizase de alguna manera 2 cuestiones más. El tema de los medios cooperativos, que a nosotros nos da la impresión de que estamos muy cerca de todo el universo de la comunicación alternativa o como queramos llamarla, porque nos da la impresión de que hay toda una serie de iniciativas, por lo menos 10, incluso hasta medio potentes a nivel de Estado, más o menos, incluso por ahí José Ramón, que hablábamos antes, nos podrías comentar algo también al respecto, ¿no? Y de alguna manera, decís vosotros, nos definíamos al principio como medios alternativos críticos independientes, nos interesaba el tema de la transformación social y la participación. ¿Cómo planteáis la variable participación de la gente
de fuera, más allá del propio colectivo de cooperativistas que estáis alrededor y que habéis lanzado el salto, ¿no? A Ramón Amón quería preguntarle, tenía por ejemplo ha planteado una reflexión muy interesante que decía, claro, yo vengo de un medio pequeño, de un medio local, que conectaba casi con cómo se entendía la comunicación comunitaria en buena medida en Argentina, esto del barrio, de lo barrial, ¿no? Pero de repente también me estoy dando cuenta que lo alternativo a lo comunitario no entiende de escalas, porque ahora participo de un proyecto mayor como El Salto, y bueno, y pues la propia Chiara antes comentaba que esto de la proximidad local es algo un poco engañoso, ¿no? Que pasa casi como lo relega a un segundo plano. Y quería preguntarte también, bueno, hay toda una serie de proyectos locales, municipales, que se supone que están obligados a dar un servicio a la comunidad, aunque son más dependientes del poder. Que me problematizas un poquito esto de estos medios con los que os relacionáis, pero al mismo tiempo con ciertas reservas, ¿no? Por lo que puede ser M21 ahora en Madrid, etc., ¿no? Y José Ramón hablaba de algo que creo que es importante, ¿no? Que no ha salido demasiado en el debate, pero que creo que es fundamental, ¿no? En Latinoamérica estaba muy presente al principio la reflexión de la educación, de la alfabetización, Freire, las comunidades de base, etc., ¿no? Y vosotros habéis hablado de educomunicación, que para vosotros es importante, ¿no? Y que clásico concebir la radio como una simple herramienta que está ahí, pero en realidad lo que estáis haciendo es intervención, trabajo social, etc., ¿no? ¿Os inspiráis vosotros en otros trabajos de gente de fuera, en algunos otros colectivos que no estén en España? ¿Qué vínculos tenéis con medios o prácticas comunicacionales que puedan estar haciendo una labor pedagógica como la que vosotros hacéis cuando organizáis los cursos y que en buena parte también nutren el propio medio de nueva gente, de nuevos jóvenes que se aproximan a vosotros, etc.? Podemos estar horas. Bueno, yo intento resumir. Para el proceso del Salto hemos estado liberadas 2 personas durante un año, no 2 años. Entonces hemos sido 2 personas que hemos estado desarrollando primero un proyecto político, o sea, lo que era como el corpus político, contrastándolo con gente del entorno que nos acompañó en todo el proceso del Salto de Molotov a Diagonal. Entonces, a partir de ese dossier político hemos ido haciendo mapeos de posibles alianzas, o sea, como que hemos trabajado en distintas líneas. Y luego otra parte que era más la parte de contenidos, ¿no? De qué queríamos hacer respecto al consumo de medios. O sea, hemos leído un montón sobre cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando el consumo de medios. Todo esto acompañados de una cooperativa que nos ha estado ayudando a hacer el plan de viabilidad, porque una de las premisas del Salto también era la profesionalización, que luego podemos entrar al debate, ¿no? Porque yo no sé, o sea, que a mí las categorías tan rígidas, o sea, creo que todo es mucho más híbrido y mucho más gris de cómo lo planteamos, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese mapeo, por ir a lo concreto de posibles alianzas a lo largo de todo el Estado, por plantear pues, reticencias que había por parte de los medios, el pez grande que se quiere comer al pequeño, ¿no? Pues entonces llegabas a un territorio a lo mejor como Aragón, donde está Arainfo, que es una alianza. Arainfo es el tercer medio digital más leído en Aragón, tiene 72 socias y tiene un montón de difusión en redes y es muy conocido. Entonces, las reticencias iniciales era perder su autonomía, perder su independencia, perder la marca y al final ser fagocitados por Diagonal, ¿no? Que era como el grande. Todo esto se ha ido puliendo a medida que hemos ido bueno, pues hablando, poniéndonos de acuerdo, y que es verdad que aquí el proceso de Salto ha sido percibido por parte de los medios como algo muy generoso por parte de Diagonal, porque es verdad que Diagonal llega a un punto de, mira, o sea, nacimos como un proyecto político, ahora mismo si no tenemos capacidad de incidencia no queremos ser un proyecto de mero autoempleo, o sea, nuestros objetivos son políticos y tener incidencia y poder crear agenda. Entonces, en el momento que no conseguimos esto, ponemos el proyecto encima de la mesa
y os animamos a que nos ayudéis a reflexionar sobre cómo hacemos esto, ¿no? Otra reticencia, pues en los medios a lo mejor más de determinados territorios como Galicia, pues esta tensión que hay con el centralismo madrileño y con el idioma y con la realidad política y social, ¿no? Entonces, pues también lo mismo, pues ver cómo vas trabajando, que de hecho es algo que está en construcción, o sea, que puede haber una reflexión previa, pero al final el día a día es lo que te va enfrentando a los retos que tienes que resolver. Entonces, de repente se presenta el salto en Galicia y hay gente que les acusa de centralistas porque no es un medio que completamente esté en gallego, las 72 páginas. Entonces, bueno, que también es interesante ver cómo se van resolviendo esas tensiones en cada territorio. Otra reticencia, no lo vamos a conseguir, ¿no? Que era una tensión, y sigue siendo, ¿no? No lo vamos a conseguir, pero ahí es verdad que, bueno, nos aferramos mucho a que cuando lanzamos Diagonal, nuestro objetivo eran 5.000 suscripciones, la gente nos decía, estáis locas, no vais a llegar jamás en la vida, y llegamos a 5.000, ¿no? Entonces llegamos a 5.000 de manera súper intuitiva, sin estar profesionalizadas, haciendo como un proyecto súper militante que se sostenía en nuestros hombros, y de repente pues damos ese salto y cómo no vamos a llegar. Nos planteamos 10.000 suscripciones ahora mismo, ¿no? La campaña está teniendo muy buena respuesta. Entonces esas han sido sobre todo las tensiones que está habiendo, que vamos puliendo y que van surgiendo nuevas. Pues el otro día teníamos un debate muy interesante el fin de semana pasado, que fue la refundación del colectivo, donde nos juntamos más de 50 personas de todo el Estado para debatir estatutos, porque nos vamos a configurar como cooperativa, porque sí que veíamos que la cooperativa se asimila más a ese concepto, a esa idea de profesionalidad, que creo que no se ciñe un poco a la que tenemos diferentes ideas, ¿no? con la profesionalización del periodismo, y hay otra tensión, era como, ¿qué queremos? ¿Estar a rebufo de la agenda, ser reactivas a lo que va pasando, o tener una apuesta por nuestros propios temas e intentar trabajar otros enfoques? Bueno, pues el resultado parece que es un poco que no queremos ir a rebufo de la agenda hegemónica mediática, y es apostar por nuestros propios temas, pero son tensiones que van surgiendo en el día a día. Y luego también ha habido mucho de práctica, o sea, llevamos mucho tiempo de reflexión y era como, hay que salir un poco de la reflexión e ir a la práctica, porque al final es lo que te va a devolver esos retos y esas grandes líneas de tensión. Respecto a la participación, que es como el gran melón, o sea, lo planteamos primero como cooperativa porque queremos que los socios y las socias sean los propietarios del medio, que puedan decidir en cuestiones centrales. O sea, que es verdad que la palabra socio y socia está muy pervertida ahora mismo y en cuestiones centrales, pero sí nos damos cuenta que la gente no quiere participar. O sea, la gente quiere un medio de comunicación independiente, o sea, les parece maravilloso, sobre todo a raíz de las últimas crisis con el país, que exista un medio así, pero no quieren participar. O sea, quieren participar dando dinero, ¿no? Entonces tenemos un debate de poner pasta, es participar también, o sea, de alguna manera sí, porque estás apoyando, pero ¿no? ¿Cómo gradúas y cómo defines esa participación? Con el resto de los medios, o sea, para mí lo que implica ser un medio participado es que te obliga a hacer una rendición mayor de cuentas, ¿no? Y te obliga a estar continuamente vigilándote, y haces contenidos y esos contenidos los tienes que evaluar, como hemos hecho ahora con el número 0, y le permitimos a la gente que le apetezca que pueda asistir a una asamblea anual, que pueda mandarnos un cuestionario que lanzamos. Para mí otra vía de participación, que en ese sentido también enlaza a lo mejor con el tercer sector, es crear alianzas. O sea, la gente que conformamos el Salto, o sea, venimos más o menos de espacios sociales y de espacios de movilización. Tenemos un montón de alianzas con Ecologistas en Acción, que no sé si encajaría o ellos se definirían como un tercer sector. Yo creo que no. Bueno, con ATAC, con un montón de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales. Entonces, permitir que esos medios participen, construyan la agenda de manera conjunta, pues para nosotras también es importante. No sé si me dejo algo. Y el paso a cooperativa, que me preguntabas, de asociación a cooperativa, pues es verdad que la asociación tiene ciertos límites económicos, por ejemplo, en términos de responsabilidad social, que la sociedad, si quiebra o pasa cualquier cosa, quien responde
con sus bienes es la junta directiva de la asociación y la cooperativa no. O sea, la cooperativa tiene mucha más flexibilidad, por ejemplo, en términos de financiación o o sea, en términos de profesionalización, ¿no? Te permite financiarte de otras formas, no responde la junta directiva de la asociación con sus bienes en caso de quiebra y permite esa propiedad colectiva del medio de comunicación. No sé si me dejaron algo así. ¿Y los demás queréis apuntar algo sobre lo que estaba apuntando Alejandro? De las licencias municipales, que ha hecho ahí como un boom, ¿no? Es verdad, en nuestro contexto político del Estado español hay un revuelito hace un par de años y determinadas corporaciones municipales son tomadas por corporaciones o por grupos ad hoc para llevar esos ayuntamientos. Ha sido bastante... Si el 15M fue una generalización de las plazas, digamos que 2015 no llegó ni muchísimo, no se podría, no es de la misma naturaleza, pero sí que hay un montón de municipios que ahora están gobernados por gente que nunca había gobernado, con ciertas ideas de lo común. Y una de las cosas que tienen en la cartera todas estas corporaciones municipales es que tienen derecho a emitir por radio, según ley. Tienen una licencia para ello. En esta España eso es muy problemático. En Madrid concretamente hay tantas cadenas con licencia o sin licencia emitiendo que si nosotros pusiéramos una antena en este mismo edificio con dinero público, con técnicos públicos, no se nos oiría. Con bastante potencia no se nos oiría. Se nos oiría a 10 cuadras, porque hay mucho ruido. Entonces, bueno, el Ayuntamiento concretamente de Madrid sí que ha hecho uso de su licencia municipal y ha lanzado una propuesta cultural, principalmente de radio, NFM, y una revista asociada, yo creo que es mensual también, ¿no? Pero, y de hecho, concretamente a raíz, bueno, sí que recibimos un mini encargo del gobierno de Iruña en Pamplona para hacer una asesoría de cómo se podría montar la radio municipal de Iruña, una ciudad de 300.000 habitantes, que fuera comunitaria, nos pedían. No, que queremos montar, eso, ahí está, lo digo. Queremos montar una emisora municipal, pero que sea como la comunitaria. Y bueno, les dijimos que no, hicimos el proyecto, tal, no sé qué, y les dijimos que no se podía ser, que no puedes navegar en las, que no están, no se puede navegar en las dos aguas, en realidad. Entonces seguimos el encargo como profesionales, un poco advirtiendo, ¿no? De, ojo, puede estar un poquito enfocada a algunas cositas que se hacen en la comunitaria, pues yo que sé, desde una perspectiva de género, por ejemplo, a garantizar el derecho de acceso, que es una cosa que pone en la Constitución española, y que las comunitarias seguramente, menos a nivel arquitectónico, rendirían mejor cuentas de ese derecho de acceso, por acceder, que la radiotelevisión pública, ¿no? Pero aparte de eso, es un poco así como tal. Quizás en algunos pueblos, como dice Izaskun, se den modelos más híbridos, mucho más experimentales, que pasen un poco más de tapadillo, y quizás ahí sí que se puede emitir legalmente, impulsado por un colectivo de base. Tiene que haber una clara voluntad política para no utilizar ese proyecto. Y es peligroso en el sentido que si cambia la corporación y tú dejas una radio funcionando, el que la coja, vamos a ver qué utilización hace, ¿no? O sea que también eso es un poco la cuestión que yo creo. Algo mencionaste vos, Ramón, pero me gustaría que si pudieras contarnos un poquito cómo es, si ustedes tienen idea de cuál es la audiencia efectiva que tiene la radio y ustedes en el caso del proyecto del Salto, si hay una relación de, podríamos decir, de identificación de una audiencia con la propuesta que el medio hace en cada caso, ¿no? No sé si vos querés también, Ramón. Bueno, yo, en el caso de OMC Radio, no podemos hablar de datos concretos. Y si tuviéramos dinero seguramente no haríamos estudios de audiencia, no nos gastaríamos dinero en hacer estudios de audiencia, que creo que sería a lo mejor lo más lógico, ¿no? Para sí puedo hablar de datos relacionados con la página web. Podemos tener, ahora mismo estamos en una media de
de 10.000 visitas mensuales, que es una media bastante humilde en comparación con otros medios, ¿no? Pero bueno, pues tenemos esa media de visitas. Puedo dar otros datos, así como muy espectaculares. Tenemos un programa de radio que tiene una media de 400.000 descargas anuales. Para una radio comunitaria eso es bastante interesante, ¿no? Por supuesto, la media de descargas de los podcasts, de las producciones radiofónicas que hagamos no se acerca ni por asomo a esa cantidad, ¿no? Puede estar en 30 mensuales, en 300, en 2.000, en 13.000, no sé, ¿no? Pero este dato es curioso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros también tenemos la audiencia de otra manera, fuera del interés económico o político que pueda tener, ¿no? Tenemos mucha audiencia en la calle, porque la radio comunitaria está en la calle. Nosotros estamos en la calle cuando hace mucho frío, 2 veces a la semana, o en el peor de los casos, 3 o 4 veces al mes. Hacemos programas de radio en los espacios públicos, en los parques, en los centros culturales, emitimos los plenos. Entonces, toda esa audiencia, no sé si se puede considerar audiencia, pero es que además esa audiencia directa participa en los programas de radio que hacemos. Entonces, un poco esos son los datos que te puedo dar, ¿no? En relación a nuestra audiencia. Sí, sí. Y aprovecho y contesto tu pregunta rápidamente. Es un poco preguntar si nos inspirábamos en otros colectivos o en el tema de la comunicación y demás, ¿no? O sea, realmente nosotros nos damos cuenta hace pocos años, ¿no? Yo creo que estamos así como hace 6 o 7 años, como muy preocupados por el hecho de que somos un modelo de comunicación diferente, no voy a usar la palabra alternativo, diferente a lo convencional, y muchas veces se nos menosprecia o se nos acusa de que no tenemos rigor informativo y de que estamos que no somos serios, ¿no? en la elaboración de la información o del contenido que tenemos, ¿no? Y estamos muy preocupados por eso. Y nosotros creemos, o nos hemos dado cuenta, y yo creo que en muchas radios comunitarias también, que es importante, ¿no? Sentar una base educativa, pedagógica, formativa, no sé muy bien cómo definirlo. Entonces nos dimos cuenta hace unos años y empezamos a desarrollar, pues vimos cuál era nuestro modelo de aprendizaje interno y a través de una metodología dialógica y experiencial, pues pusimos sobre la mesa cómo compartimos, cómo creamos, cómo desarrollamos las noticias, los contenidos que divulgamos, ¿no? Más allá de la participación, ¿no? Desde el punto de vista un poco más periodístico o más comunicativo, ¿no? Y claro, pues esas reuniones, esos debates, esos pequeños encuentros dentro de la propia radio nos ayudó mucho, ¿no? a empezar a dibujar un marco teórico de la comunicación comunitaria, ¿no? De hecho, estamos en ello y seguramente no inventamos nada, pero estamos creando de alguna manera nuestro propio marco teórico del que bebemos de lo que leemos y de lo que aprendemos. El compartir experiencia con otras radios comunitarias del Estado español a través de la Red Estatal de Medios Comunitarios, en sus encuentros, en las jornadas que se hacen, dentro de la propia Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, que estamos mucho más cerca y compartimos formaciones relacionadas con la radio, ¿no? Entonces todo eso, pues sí, nos hace sentarnos, hacer un volcán y repensar cómo comunicamos y sobre todo para qué comunicamos, más allá de informar de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Entonces pues estamos con ese marco teórico, con un mapa de aprendizaje que nos lleva un poco a ir por esa línea, ¿no? Al final, pues para poner sobre la mesa un enfoque concreto, que es el enfoque de la ciudadanía, el enfoque de las personas que crean, que desarrollan, en nuestro caso, en el escenario. ¿Alguien más? O sea, yo datos concretos de audiencia ahora mismo no te puedo dar porque estamos en el momento del blog y es verdad que no tenemos el mismo nivel de respuesta. Sí que de radio
¿Tenéis alguno de descargas? Porque eran bastante Sí, espectaculares. yo tengo ahí una perspectiva. O sea, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias hay 13 radios federadas. Si nosotros subimos la cuña de este evento en cualquiera de esas 13, alcanzaríamos en un día unas 13 descargas. Una cuña de 30 segundos, que vienes tú de Argentina, que vienes de Getafe y viene Izaskun del Salto, ¿no? Y tendrían 13, y eso lo puedo casi garantizar. Luego, en plataformas online de radio, que también hay en el Estado español, y nombro a Colectivo Burbuja para quien trabajo de Community Manager, esta gente, sin adscribirse ni al tercer sector, ni a libre, ni a comunitaria, salvo la palabra independiente, como radio online, tendría 500 descargas, así, 500.000 aproximadamente. Y en el Salto, ahí es la sorpresa, hicimos una cuña de 20 segundos, 30 segundos, y creo que va por las 100.000 visitas. Hicimos un programa de 2 horas y va por las 10.000 visitas. 2 horas. ¡Qué coñazo! ¿No? Todo el lenguaje audiovisual a la mierda. O sea, subimos una hora y una hora. Entonces sí que ahí sí que se nota, que es lo que os decía antes de lo de la política, que cuando tú planteas también un proyecto, cosa que a veces en el directo tú no puedes hablar de política, te pones a hacer cosas porque las necesitas, ¿no? A parar un desahucio, a poner una antena, ¿no? A parar una agresión. Pero si tienes el fuelle de poder hablar de política, porque yo creo que está haciendo la gente del Salto, también hay una parte que tú también te predispones a que estás formando parte de un proyecto que es que quiere cambiar las cosas, ¿no? En cambio, yo creo que las comunitarias muchas veces se han metido en el meollo de hacer cosas y quizás 20 años más tarde es cuando dicen hostia, que hacemos cosas interesantes, que somos diferentes, que valemos muy poco, o sea, que somos muy rentables en el sentido de que una radio de las características de Onda Merlín o Almenara en realidad son 10.000 euros al año, sin contar con contratados. O sea, es muy barato, con 10.000 pavos al año manejar una estación de radio con 24 horas. Es muy, muy económico, ¿no? Entonces quizás las comunitarias ahora se están dando cuenta, algunas, de todo lo que valen, y yo creo que el valor de generar, no sé, que lo de hablar de política creo que de verdad que es algo muy importante, aunque canse, pero creo que hay que saber hacerlo, ¿no? Sí, luego nosotras respecto a las audiencias, a la hora de identificar, también tenemos un súper debate, porque la relación del Salto es ser un periódico también para la clase trabajadora, que también hemos tenido un debate en el plenario de qué es la clase trabajadora hoy en día, o sea que con este desclasamiento que hay, bueno, que te vas metiendo en juegos de espejos, entonces siempre ha estado esta vocación, ¿no? De miramos los perfiles de gente que ha respondido a la encuesta, por ejemplo, que han contestado 300 personas a la encuesta online y la mayoría, o sea, sobre todo muchos jubilados y jubiladas, jubilados y jubiladas de clase media que tienen dinero, que pagan, o sea, muchos cristianos de base, o sea, que es gente muy perfil ATAC, ¿no? Que también pues vienen ahí del cristianismo de base y que tienen un poder adquisitivo que se pueden permitir el pagar 72 euros por una suscripción en papel, que es lo que cuesta, ¿no? Entonces siempre el intentar tener esa vocación de llegar más allá y debatíamos mucho de, pues a mí me encantaría poder llegar a la gente joven, pero es que la gente joven se informa a través de YouTube, entonces como o te focalizas en eso, intentas romper, ¿no? Porque es que ahora mismo no consumen información de la manera que se consume en un medio generalista, como el nuestro. Entonces, como siempre estamos también continuamente en esa tensión de interpelamos a comunidades ecologistas, a comunidades feministas, a gente interesada en política institucional, y era como, bueno, ahora parece que hay mucho más interés por la información local con esto de los gobiernos del cambio. Vemos que hay un súper nicho de la información local, que por eso también potenciar proyectos locales para hacernos más fuertes. Y de repente vemos que hemos potenciado información local, pero no hay una respuesta en los territorios que se incrementen las suscripciones, ¿no? Bueno, que vamos aquí como probando, tenemos una idea, pero luego la realidad nos devuelve otros datos, entonces vamos como continuamente probando. Tenemos un público pues mayor, o sea, de entre 40 y 65 años. Y a mí me encantaría hacer periodismo para gente de 20 también, pero
somos una radio comunitaria, independiente de los medios políticos, económicos e ideológicos, ¿no? Es algo que tenemos una cuña radiofónica hasta hace poco que tenía además eso, ¿no? Esa coletilla que se emitía, ¿no? Bueno, o sea, Mon daba hace un momento un dato, ¿no? O sea, realmente hacer radio comunitaria es muy económico y yo creo que ahora más todavía, porque ya no se necesita una antena, un emisor, pues hacer por internet y haces con muy poco dinero, haces radio comunitaria y realmente, o sea, sí que hay una independencia, ¿no? en nuestros medios. Económicamente, para hacer radio comunitaria dependemos de las cuotas de los socios y se podría hacer perfectamente. Evidentemente, quizá a lo mejor de una manera más precaria que la actual, ¿no? En la que tenemos unas líneas y unas vías de financiación que nos permiten desarrollar procesos de intervención y de participación, pero que además repercuten positivamente, no solo económicamente, en el propio medio, ¿no? Que de hecho por eso hay una línea de inserción social laboral dentro del medio. A nivel político, pues yo creo que dependemos de las propias ideologías de los socios y las socias. Entonces, desde luego que estamos claramente posicionados, ¿no? Defendemos lo que defendemos, lo defendemos de manera muy clara, pero a nivel político sí que somos independientes, dependemos de lo que nosotros pensamos y de lo que queremos compartir con la ciudadanía, porque al final el enfoque de nuestros contenidos sonoros y de las noticias que desarrollamos es el enfoque de la ciudadanía, y lo que la ciudadanía exige, critica, reivindica y persigue es lo que sale a través de los micrófonos de OMC Radio y de otras radios comunitarias. Yo creo que en nuestro caso sí que hay una independencia bastante clara y además bastante transparente. Pero es que como también la gente que nos escucha y nuestra audiencia suele ser la gente que participa de manera activa en nuestros medios, yo creo que sí. Y por lo menos dentro del ámbito local, sobre todo, ¿no? El distrito de Villaverde conocen a Onda Berlín Comunitaria y conocen cómo funcionamos y la independencia que tenemos. Eso sí, depende del partido político que esté en el gobierno, pues a veces se nos identifica un poco más cercano a uno o a otro. Es curioso. O sea, yo siempre que hago la independencia, nosotros la definimos de partidos políticos, de grandes corporaciones, los básicos, ¿no? De multinacionales, o sea, con unos criterios de publicidad ética que además no supongan nada estructural en el medio, es decir, como máximo, como tope un 30% de los ingresos. Y yo siempre que doy charlas del Salto pregunto, pues eso, cuánta gente lee prensa, cuánta gente, tanto en papel como en redes, todo el mundo levanta la mano, la mayoría de la gente también a través de Facebook, y luego pregunto que cuánta gente desconfía de lo que lee, y normalmente suele estar entre el 95 y 100% de la gente. Entonces creo como que sí que hay una percepción de qué es la independencia, aunque no se acabe de aterrizar, pero que en general la gente cada vez desconfía más, ¿no? Había un estudio de 2015 de Reuters y de la Universidad de Oxford que decía que solo un 30% en España de la gente que consumía información se fiaba de lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay como esa percepción de que los medios de comunicación te cuelan contenidos patrocinados, te cuelan noticias que no son noticias, ¿no? Que están pagadas y que están muy vinculados a poderes fácticos o a partidos políticos, pero al final como que es un poco de lo que hay y parece que te quedas con lo menos malo y que, bueno, pues dices, pues mira, yo Diego, ¿no? O sea que... Entonces la independencia desde el Salto sí que la entendemos desde ahí, ¿no? Independencia de sindicatos, partidos políticos, multinacionales... Y por eso hablamos del medio financiado por la gente, porque sí que creemos que esa independencia te da al final el poder tener una base de gente que financia el medio. En Almenara somos esclavos de nuestro tiempo. La gente tiene que trabajar y, bueno, les gusta trabajar y no. Entonces, pues nada, tienen tiempo para buscar la información el tiempo que tengan. Pero normalmente de los 20 y tantos programas que hay,
son soberanos en el sentido de que ellos eligen a quién traen, los temas, y la duración es lo único que está pactado, que hay una franja horaria en la que emiten cada cierto tiempo. No, cuando se emiten comunicados a nivel de asamblea, son consensuados, creo que no son ni votados en asamblea, y poco más. El otro día salimos en El País y fue muy interesante porque se nombraba nuestra emisora, era un proyecto de la Caixa, pero el relato que se hacía es: la Caixa hace un proyecto con jóvenes en exclusión social que utilizan la radio del barrio. El relato podía haber sido mucho peor para nosotros de la Caixa que subvenciona a Radio Almenara, cosa que no hubiera sido cierta, pero podían haber hecho el truco. O sea que bueno, un poco en la línea de que si, no sé, es que a mí yo le doy mucha importancia a hacer una redacción, entonces mientras no haya muchos fondos no hay redacción, por lo tanto la independencia depende de donde la mires. Somos interdependientes porque si hay peña que pone pasta, eso funciona, si no, no funciona. No sé, como que independientes de que... Muy interesante el debate. Nosotros somos Argentina y en Argentina la palabra independiente, medio independiente, tiene como hace unos años como una connotación, es como si el diario Clarín, que es como si fuera el mundo del país de aquí, se llama periodismo independiente. Es una oposición a un periodismo militante que ellos combaten. Entonces el periodismo militante es como denostado y ellos dicen ser entonces un medio independiente, entonces es como si el país dijera todo el tiempo, entonces decir que somos un medio independiente en Argentina es como ir con ese discurso, ¿no? Y es como decía acá el compañero, ¿independiente de qué? Porque no son, todo el tiempo tenemos dependencias ideológicas, partidarias, tenemos una dependencia a un colectivo, un barrio. La palabra independiente también es como, a veces, en nuestro contexto en Argentina, está como muy claro que es la derecha que ha tomado ese término y lo hace propio. Aquí seguramente que es distinto, pero es interesante cómo obedece la palabra independiente. Y me parece que el desafío es, también tenemos una cooperativa de comunicación, nosotros allá hace poquito tiempo, que mañana vamos a hablar un poquito de eso en la mañana. Y el desafío es cómo va a ser sostenido, se sostengan en el tiempo los proyectos, ¿no? Más allá de, y también comparto con lo que decía la compañera, de que las categorías por ahí muy estáticas, de si somos estos o no, y en la praxis como que se va dando que uno a veces hace una cosa, otra, o acepta va probando, se va probando desde la una práctica. Independencia flexible tenemos. También tenemos relación con un diputado que de repente da algo para apoyar y lo aceptamos, porque eso permite que el hosting se sostenga, que fluya un poquito mejor el programa de radio. También discutimos adentro si sí o si no. Pero bueno, se va a ir. Es la resiliencia, a veces hay un término que es la resiliencia, hacemos lo mejor posible para continuar con vida, digamos. Entonces ahí la independencia se vuelve, obviamente tenemos nuestros límites en algún momento. Ojalá tuviésemos como un club, siempre hablamos, tenemos digamos un medio digital y un programa de radio, en una radio que responde a un partido político que por suerte es lo más progresista que se puede encontrar ahí, en un contexto poco progresista. Y también estamos hablando de Salta, que es la periferia de la periferia, está a 2000 kilómetros de Buenos Aires, muy lejos de todos los centros de acá, o sea, no sale ninguna noticia de ningún lado, salvo que haya una luz o que pase algo muy grave. Salta no es noticia a nivel nacional de nada, entonces en ese contexto también de interior, pero bueno, ahí somos un grupo de compañeros que nos juntamos y intentamos hacer otro tipo, una comunicación diferente, otro tipo de comunicación, quizás sin saber bien el rótulo exacto, pero sí que hagas un aire para otra cosa. No, lo que sí tenemos claro es que queremos hacer, que igual es para hablarlo mañana en realidad, porque ya se hace largo, esta cuestión de querer sí dar otra agenda noticiosa, hablar de las cosas que no se hablan en los medios hegemónicos y por ahí sí me parece que si bien tenemos esta independencia flexible, sí queremos ser contrahegemónicos en un concierto de medios, digamos. Ese sí yo creo que es algo que nos interesa. Luego, es verdad que nos tenemos que financiar y mientras por ahora hacemos lo que mejor podemos, ¿no? Así que bueno, como para matizar esta cuestión de independencia. La independencia económica es casi imposible, a menos que haya mucha gente que ponga dinero, que es lo que no logramos que lo ponga uno. No, pero está súper bueno las
diferentes estrategias que se van conjugando con una estrategia que te permita continuar y que el proyecto crezca. A mí me llama la atención mucho, me cuesta efectuar la comparación entre lo que ellos presentan y la realidad a la que yo pertenezco, como a la que ustedes pertenecen, porque Madrid sería el equivalente de Buenos Aires. Entonces es otra escala, pero aún así me llama mucho la atención desde que conocí el otro día Radio Almenara, que nos contaba Candela, que bueno, básicamente los gastos mínimos los sostienen, los financian con los socios, ¿no? Ustedes también tienen socios, ustedes también tienen socios. En Paraná, que es el lugar donde yo vivo, es muy difícil sostener la condición de suscriptores por mucho tiempo, o sea, para un medio alternativo, ¿no? Porque esto significa, y de hecho había una radio que se sostuvo bastante, pero significa tener un cobrador que vaya a las casas a cobrar la cuota, porque no se puede bancarizar el pago de la cuota porque eso significa dinero, ¿no? Y bueno, significa una infraestructura mínima que es muy difícil de sostener. Entonces me llama mucho la atención y me pregunto qué condimentos adicionales hay que permiten que eso se haga sustentable en el tiempo, ¿no? Tal vez hay una mayor apuesta a la existencia de otro tipo de medios en la sociedad española, no sé, me gustaría comprenderlo, porque lo que es allá es muy difícil sostener un medio. O sea, eso sería en Francia. En Francia sí que hay una apuesta por sostener el tipo de medios, pero o sea, te tienes que estar intentando cosas todo. Quiero decir, hay que militar todo el tiempo para que esos socios no se vayan. O sea, sí. O sea, yo creo que también un poco aquí la lógica, y también hemos hablado con un montón de medios, que por eso también Diagonal en ese sentido, con medios más pequeños, que era por qué no compartimos esas tareas más arduas, que es la gestión de las suscripciones, el cobro, o sea, que luego en el cotidiano te enfrentas a una serie de logísticas que es que se te hace un mundo y al final lo que menos haces es escribir, ¿no? Y lo que más haces es gestionar. Entonces, claro, ahí poníamos sobre la mesa decir, oye, Diagonal tiene un sistema de gestión de suscripciones, tiene un saber en cómo hacerlo, la gestión de la publicidad. Para vosotros, que esto es como lo más costoso, os ofrecemos esto, ¿no? Entonces, el compartir, lo hemos llamado infraestructura común, que es un término que nos hemos sacado un poco de la manga, pero es como, bueno, vamos a compartir esta infraestructura común de lo más tedioso y de lo más costoso y nos podemos dedicar todos a hacer periodismo, que es lo que nos apetece al final. Y luego te inventas cosas para poder generar recursos, pues desde, pero que también cada vez es más cansado, desde las clásicas fiestas, conciertos, obras de teatro y así, hasta, bueno, nosotros con Diagonal desarrollamos un servicio que mantenemos con El Salto, que se llama Edita Diagonal, que se ha quedado en el nombre de Edita, que son servicios de edición de libros, de maquetación, de cartelería. Entonces es verdad que eso supone una entrada de financiación potente al proyecto. O sea, hacer como microproyectos que al final sean vasos comunicantes y que nutran. Es lo que yo llamo la estrategia BuzzFeed, ¿conocéis? BuzzFeed es el medio online que hace vídeos virales, brutales, de gatetes, de la estrategia gatete, la llamo yo, que son súper virales, pero luego al mismo tiempo ellos tienen un proyecto súper potente de periodismo de investigación. Entonces, ¿cómo se financian? A través de hacer un poco vídeos virales, absurdos, que no llegan a nadie, o sea, que llegan a un montón de gente, pero informativamente no aportan nada, y así financian su proyecto de periodismo de investigación mucho más potente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es interesante ver qué estrategias de financiación, y es una de las cosas que hemos trabajado mucho con el Salto, ¿no? El intentar combinar esos dos productos, o sea, la calidad informativa, bueno, esto lo hacen todos los medios aquí ahora, o sea, el formato Verne que tiene el país, que son contenidos simplemente creados para redes, para ser virales. O sea, Verne es otro medio que se llama Público, tiene Stramboti, entonces son como estrategias para coger tráfico en tu red y poder financiar. O sea, es ir dándole vueltas a esto continuamente y sobre todo buscar mecanismos para mí que nos quiten esa carga de
O sea, que yo estoy de poner copas y de organizar conciertos, llevar o sea, ya, por favor. Bueno, me quedo tan tranquila. No, y además que además uno tiene otro trabajo. Además uno tiene otro trabajo, ¿no? Sí, pero realmente vive. Y que nos hacemos mayores, que queremos tener criaturas. Sí. Necesitamos gente de 20 años, siempre las sordas. Nuestra conclusión en realidad es que ya estamos cerca de los 40 y necesitamos militantes de 22. Claro, muchos. O sea que... Sí, que tengan la fuerza esa que ya se nos Yo por eso acaba. me he embarazado, Claro. Es una excusa. Siempre estamos perdidas. O sea, nosotros en nuestro caso, y soy muy leve, o sea, realmente esa cuota mensual que financia nuestra asociación funciona porque las personas que la aportan además participan activamente, hacen un programa de radio y construyen una programación radiofónica. Entonces, no solo vienen a utilizar el recurso de la radio, sino que además la costean. O sea, bueno, yo creo que eso lo tenemos muy asimilado y además que el grado de aportación, o sea, la fiabilidad es bastante aceptable. O sea, no, apenas hay devoluciones de las cuotas y demás, ¿no? Hay dos formas de financiación, en nuestro caso, hablando de la financiación básica de una manera comunitaria, es aportando una cuota mensual, aportando un dinero o aportando tu tiempo. Si no tienes dinero o no quieres pagar, aporta un tiempo semanal, quincenal o mensual y colabora y participa con tu tiempo en el desarrollo de lo que sea que vayas a hacer, ¿no? O sea, que es importante eso. Y luego una cuota con entidades o colaboradores que no son socios ni socias, y son recursos pues a lo mejor de la comunidad, ¿no? En los que, o incluso empresas, ¿no? Tenemos una relación con la empresa con Interés, que tiene centros de rehabilitación psicosocial, ¿no? Hacen programas de radio y salud mental. Pues evidentemente no son socios de OMC Radio y además aportan una cuota más elevada para desarrollar su proceso, que además empatizamos con él porque la radio comunitaria es una herramienta muy potente para trabajar ciertos temas, ¿no? Y la lucha contra el estigma y el autoestigma de la salud mental, ¿no? Y un poco ese es el modelo, ¿no? Yo igual, más o menos, pero añadiría dos, que es alquiler de equipos de audio. Eso suele ir bien, porque al final los usas tú, se los alquilas a otra gente. Muy barato, pero algo queda. Y luego la otra, que también es que si consigues algún contrato, porque claro, nuestro bien principalmente es el local y el estudio. Entonces, se permite el autoempleo. Entonces, si tú consigues autoemplearte con medios de Almenara, hay un porcentaje que va a la caja común. O haciendo lo que dices, o sea, ¿cuántas fiestas hacemos al año? 10, 12 fiestas en Almenara. Pues a mí me gustaría señalar algo paradójico, al menos en el caso de Radio Almenara. O sea, la gente que hacemos programa pagamos nuestra cuota mensual de emisión, pero luego tenemos la cuota de asociado, ¿no? Todos los grupos que hacen programa tienen la obligación de tener una persona asociada, pero en el caso de Radio Almenara yo creo que se da la paradoja y enlaza un poco la idea que decías tú antes de tribu y con lo que viene siendo un medio comunitario, pero a nivel de generación de comunidad, que tenemos asociados desde hace un montón de años que no ejercen, no hacen programa de radio, siguen manteniendo su cuota, siguen asistiendo a las asambleas, siguen participando de la gestión de la emisora, pero bueno, han abandonado un poco esa labor comunicativa y entonces a lo mejor pues llega el festival que hacemos todos los veranos y todos esos asociados que no están emitiendo pues son el sostén de 3 días, de 3 jornadas de trabajo y yo creo que es un fenómeno, no sé si paradójico o está muy extendido, pero tenemos ahí una base de asociados que no, o sea, son miembros de la asociación pero no emiten y simplemente siguen colaborando, incluso bueno, algunos no pasan por la radio ni hostia, pero ahí sigue. Bueno, pues ya damos por terminada la sesión. Y nada, mañana seguimos con el encuentro a las 10 con académicos y comunicadores desde Argentina. Muchas gracias a todos por venir.